Recuerden que en la clase anterior, chicos, nosotros teníamos 3 actividades, ¿no es cierto? Como actividad en clase. La primera era las imágenes, la segunda la completación de los verbos y la tercera la corrección de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, yo les he hecho la corrección de cada una de ellas. Esta era la primera actividad en donde teníamos que observar, visualizar las imágenes, observando también los verbos que tiene en la parte inferior de writing, speaking, listening, reading, walking. Y teníamos que unir con las imágenes que tiene ahí para formular oraciones, ¿no es cierto? Quedándonos de la siguiente manera. They are reading an interesting book. Ellos están leyendo un libro interesante. También tenemos Jorge is listening to romantic music en relación al verbo escuchando. En el caso 3, they are speaking in English. Ellos están hablando en inglés. Santiago is writing a poem. And finally we have Peter is walking very slow. Peter está caminando muy lento. Ya, a eso hacía referencia la primera actividad que teníamos que realizar, ¿no es cierto? Luego de eso teníamos que trabajar con utilizando el verbo to be para completar las oraciones, ¿no es cierto? En relación a esto teníamos Ricardo en Luis are, John is, Abelén I are, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahí usted puede visualizar la corrección de las mismas para de pronto hacer una corrección, ¿cierto? Ya. Esa era la segunda actividad que teníamos que realizar como ejercicio en clase. Y finalmente teníamos la corrección, ¿cierto? Usted puede visualizar que ahí tenía una serie de errores, dentro de lo que son las oraciones, ¿no es cierto? Marco are singing in the concert. Sabemos que Marco es singular, una sola persona, y entonces trabajará con ¿qué verbo, chicos? Con is. Correcto. Con is. Entonces, teníamos que hacer los correctivos de las mismas, ¿no es cierto? Quedándonos de esta manera, Marco is, Vanessa and I are, Ana is. Yo lo que me estoy dando cuenta, chicos, es que cuando ustedes observan el pronombre personal I, piensan que va a seguir trabajando con am. En este caso, nos damos cuenta que Vanessa and I son 2 personas, Vanessa y yo. Entonces, por ende, trabajará con el verbo are, porque se trata de 2 personas. En este caso, ya no aplicaré el am, porque el am trabaja solo cuando está el pronombre I, ¿sí? Para que tomen en cuenta eso, chicos. Nada más. Si no hay ninguna pregunta en cuanto a esto, ¿puedo pasarme al tema? Sí, licenciado. Ok, perfecto. El tema de hoy tiene que ver, bueno, es en relación a lo que hemos visto y hemos analizado la clase anterior. Recuérdeme, por favor, César, usted, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? Solo el tema, nada más. Vimos sobre de formular el presente progresivo. Ya, correcto. Ese es el tema, ¿no es cierto? El presente progresivo. Janina, ¿cuál era la característica de estos verbos en español? O sea, ¿cuál era la terminación de estos verbos, Janina? En ando y yendo, profe. Correcto. ¿Y Mariana, y en inglés? Tenía la terminación EING. Correcto, muchas gracias. Bien, entonces, como les acabo de mencionar el día de hoy, si ya vimos el presente, hoy analizaremos el pasado, ¿okay? El pasado progresivo, que tiene que ver, como les mencionaba, bastante similitud con el presente progresivo. ¿Okay? ¿Me podría ayudar, por favor, leyendo el concepto, Gloria? Pasado progresivo. El pasado progresivo es una forma del verbo que muestra que la acción estaba en un progreso en un momento dado o un periodo dado en el pasado. Se usa para hablar acerca del desarrollo de una acción cuyo fin o conocemos o carece de importancia. Muchas gracias. Ya, entonces, yo les decía y les comentaba que tiene que ver como que tiene similitud con el presente progresivo, porque el presente progresivo nos decía que son acciones y que son hechos que se realizan justo en el
Momento. Justo en el momento en las que el sujeto está realizando. Por lo contrario que el pasado progresivo nos dice que son acciones que se dieron en un momento determinado. En que, sin embargo, esta acción puede o no tener importancia, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Para ello también nos plantean tres estructuras, una estructura afirmativa, negativa e interrogativa, que como nos daremos cuenta más adelante, tiene bastante similitud con el presente progresivo. En relación al pasado progresivo nos damos cuenta que tiene que ver con la estructura del sujeto, solo que en este caso el verbo to be ya se convierte o se transforma en los dos integrantes que en su momento determinado lo habíamos visto ya. El am y el is, ¿a qué se transforma? Was y were. Correcto. Y el are se transforma a were, ¿no es cierto? Luego de eso añado un verbo terminado en ing y finalmente un complemento. ¿Ya? En este caso les recuerdo que trabajaremos ya con los miembros was y were. Tal es el caso de que tenemos she is working in the hospital. Ustedes me dirán, pero si ya estamos viendo el pasado, ¿por qué le puso el is ahí? ¿Cierto? Anderson, en su pantalla tiene como ejemplo, she is working in the hospital. ¿Cuál es el verbo que voy a cambiar y por qué? Señor Movestela. Sí, licenciado, ya. Dígame cuál es el verbo que voy a cambiar a tiempo pasado y por cuál de los dos miembros, por was o por were. Por el was. Por Ya, el is. correcto. Exacto. En este caso, transformo el verbo is por el verbo was, ¿no es cierto? Porque she en este caso es un pronombre personal escrito en singular. Debajo usted tiene una sustitución. Yo le cambié el pronombre personal she por un nombre propio, en este caso Elena, simplemente para hacerles caer en cuenta que se puede también trabajar con sustitución. Elena was working in the hospital. Elena was working in the hospital. Elena estaba Trabajando. En el hospital. correcto, muchas gracias. Luego de eso tenemos los siguientes ejemplos. We are driving a car, and then we have you are speaking French, you are speaking French. Ahí tenemos dos situaciones, ¿no es cierto? La primera, que nada, tenemos oraciones en presente progresivo. Yo le pregunto a Viviana Maya, en el caso de la primera oración, we are driving a car, ¿cuál es el verbo que voy a cambiar? ¿Y por cuál de los dos miembros? Viviana Maya. Are. El verbo are, ¿por cuál de los dos miembros? Por was. Perdón. ¿Me escucha, Lisa? Ahora sí. Por was. No, está incorrecto. Muchas gracias. Señor Kichimbo, ayúdeme por favor con la respuesta. Por where. Muchas gracias, está correcto. We were driving a car. Nosotros estábamos manejando un carro. Terminación en ando. En este caso, Viviana, utilizo el verbo were porque me doy cuenta que en este caso estoy utilizando el miembro en plural, we are, y este está en presente, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito convertir esta oración en pasado, por ende, utilizaré el miembro que está en plural. En este caso, were. We are driving a car. Luego tenemos you are speaking French. Diana, explíqueme cuál es la situación, por qué cambio y cuál de los dos miembros se utiliza. Are por was. Está incorrecto. No, were. Pero licenciado, aquí quiere decir, you, mejor dicho, está en plural y en singular porque entra en los dos. Aquí dice, Ya. explica, French, crees francés, ¿no? Ok, está correcto. Ya. Bueno, primero que nada, tomemos en cuenta dos situaciones en este caso, Diana. La primera es que usted tiene toda la razón de decirme que you se aplica para singular y para plural. Pero les recuerdo que en este caso, nosotros dentro de una estructura, dentro del presente simple y del pasado simple, y ahora en el presente progresivo y pasado progresivo, este pronombre personal you siempre se va a catalogar como una manera informal.
En este caso, y para que se pueda entender de mejor manera, les he colocado una imagen debajo. Y ustedes pueden observar, es un grupo de personas que están más de 2, ¿no es cierto? Entonces hacemos referencia que está escrito en plural. Dice, you are speaking French. Ellos explicaban francés. No es explicaban, es hablaban. Hablaban francés. Hablando. You were speaking French. You were. Y en cualquier estructura, estimados, donde ustedes quieran hacer una investigación, el you jamás va a conjugarse con el am o jamás se va a conjugar con el is. Siempre va a estar conjugándose con el are o ya sea con el were, dependiendo de los tiempos. ¿Ok? Eso es en el caso de las estructuras de estos ejemplos de la forma afirmativa. Un sujeto, un miembro del verbo to be escrito en pasado, terminaciones en ing y finalmente un complemento. ¿Hay de pronto alguna pregunta? Yo sí dice, o sea que cuando está you y está una sola persona, entonces ahí sería you was o no podría ser así la... No se puede aplicar nunca esa estructura, Diana. Siempre sería you were. Sí, dependiendo de los tiempos. En el caso, como estamos viendo ahora, el pasado progresivo se aplica el were. Si es que estáramos hablando del presente progresivo, se aplicará el are, ¿no es cierto? Ajá. Ya le dicen gracias. Ya. Bien, continuamos entonces en la forma negativa, chicos. En la forma negativa, como les mencionaba, tiene bastante similitud en el caso del presente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos trabajando a un sujeto, a un miembro del verbo to be. En este caso yo les he colocado con contracción para que ustedes entiendan de esta manera que se puede hacerlo con contracción. Wasn't o weren't. En este caso tenemos luego la preposición not, el verbo terminado en ing y un complemento. En el caso de los ejemplos tenemos Raúl is not walking around the lake. Raúl is not working around the lake. Jonathan Quito, ¿cuál es el verbo que voy a cambiar en este caso? En el caso del ejemplo, Raúl is not walking around the lake. ¿Me podría ayudar, por favor, señor Quito? Licenciado, me sé. ¿Perdón? No me sé, licenciado. Pero acabo de explicar esta estructura, Jonathan. Sí, Señor Jiménez, ¿me ayuda, por favor? Yo, profe, Sería, con el wasn't. sería were not. Was. Ya, Nicolás, en este caso no puedo aplicar weren't. ¿Por qué? Porque Raúl implica una sola persona. Es Está singular. escrito en singular, ¿cierto? Wasn't. Con wasn't. Exacto. Bueno, usted puede trabajar con wasn't. Yo acá no le trabajé con contracción, pero está correcto lo que ustedes mencionan. Raúl was not walking around the lake. Debajo Sí, también tiene... Ya, debajo también tiene igualmente la sustitución. Raúl cambié por el pronombre personal, perdón, en este caso, he. He was not walking around the lake. Raúl was not walking around the lake. ¿Sí? Ese es en el caso de la estructura negativa. Acá les he colocado dos ejemplos similares para que ustedes me ayuden a hacer la corrección. El cambio, perdón. Charlie is not studying for the exam. En este caso, ¿qué verbo cambio? En Charlie is. Are por were. El verbo is. ¿Por qué? No. El Was. verbo was. Was. Is por was. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Charlie was not studying for for the when. exam. De acuerdo al ejemplo que tiene debajo de Charlie was not studying for the exam, Carmen Parra, ¿me puede ayudar con la traducción de esta oración? Solo sé la primera palabra. Susana y Sofía. No. La primera. Charlie was not studying for the exam. Charlie was not. Charlie no es estudiante. Ya. Ya, Por muchas el gracias. examen. Está bien. No se preocupe, está bien. El intento es lo que cuenta, sí, la participación. Yo tomo en cuenta bastante eso, ¿sí? Verónica Matailo, ¿me puede ayudar con la traducción de Charlie was not studying for the exam? Con la traducción. Charlie was not. Charlie no estaba Estudiando para el examen. correcto. Charlie o Carlos no estaba estudiando para el examen. Sí, eso es lo correcto, ¿sí? Luego tenemos Susan and Sofía are not selling the house. Susan and Sofía are not selling the house. La terminación en ing, una estructura negativa.
Janina, ¿cuál es el verbo que voy a cambiar y cuál es su traducción? Es were not. Correcto. En este caso, were not. ¿Y la traducción? Susana y Sofía no No estaban, estaban. vendiendo la casa. Correcto. Muy bien, gracias. Eso es en el caso de la estructura negativa, estimado, ¿sí? Y para finalizar y concluir, tenemos la estructura interrogativa. Que aquí variación, ¿por qué? La variación es que yo voy a iniciar con el verbo to be. En este caso, recuerden que es en pasado, luego continuaré con el sujeto, luego con el verbo en ing, el complemento y el signo de puntuación o interrogativo. ¿Ok? En el caso de la oración tenemos, is James walking around the park? Is James walking around the park? Entonces, el is, ¿por qué verbo sustituyo o cambio? Was. Por was. Correcto. Por el Was James walking around the park? Y debajo tiene la sustitución. James por he. Was he walking around the lake? Simplemente es eso, ¿sí? Chicos, me confundí aquí. Tenía que borrar esta imagen. A ver, solo déjeme borrar, ¿sí? Ya está. Yeah. Bien. Acá tenemos, is Mary cooking seafood? Is Mary cooking seafood? Obviamente cambiamos el verbo que debemos cambiar. En este caso será is por was. Was Mary cooking seafood? ¿Estaba María cocinando? ¿Quién me ayuda con la traducción de seafood? Comida rápida. No. Mariscos, mariscos. Mariscos. Ya, mariscos o comida de mar también se traduce así. Finalmente tengo, are they reading a book? El are sustituiré, en este caso por were, en este caso porque son plurales. Were they reading a book? ¿Estaban ellos Leyendo un libro? Correcto. ¿Estaban ellos leyendo un libro? La imagen lo dice, ¿no es cierto? Chicos, el deber. Antes de pasarnos al deber, ¿existe alguna pregunta, duda, interrogante? ¿Estaba todo claro? Parece que sí, licenciada. Me alegro mucho. Pero está como ¿Qué muy... es lo que van a hacer? ¿Perdón? Eso nos va a mandar de deber, pero está como muy encogido, así, ¿no? Borroso. Claritas las letras. Sí, bueno, lo voy a hacer de esta manera más bien. Lo que pasa es que tengo acá esta imagen. Pero ya le ha de subir al Edmodo, creo, ahí le salga. Obviamente que lo voy a subir de mejor manera, sí. Le vaya a salir más claro. Ya, ahí más o menos para que ustedes puedan orientarse, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer, chicos, en esta actividad? Utilizar los verbos que están terminados en ing. En este caso, yo me gustaría saber, ¿ustedes piensan que este deber está en presente progresivo o pasado progresivo? Pasado. Presente. Este está en presente. Es el presente progresivo, por favor, sí. Tomen en cuenta bastante eso. ¿Por qué? Porque los verbos tienen he is, she is, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Los verbos que están terminados en ing les suelen hacer confundir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el presente y en el pasado estos verbos siempre van a tener la misma terminación en ing. Solo en el caso del verbo to be va a ser am, is o are, y en el caso del pasado será was o were. ¿Ya? Ahí tenemos laughing, dancing, jumping, walking, running, drinking, eating, singing, talking, writing. Voy a preguntar aquí a Roberto. ¿Dónde está Roberto? Déjeme buscar. Aquí está. Roberto, ayúdeme por favor con la traducción de todos estos verbos. ¿Puede? La primera es riéndose. ¿Esa? Ok. Bailando. Riendo, Bailando. Saltando. Caminando. No veo más abajo. Corriendo. No veo abajo. A ver, tomando. Me paso la otra porque no veo la de más abajo. Ok. Tomando, ¿está correcto? Tomando, comiendo, cantando. Hablando. Hablando, sí, y escribiendo. Sí. Muchas gracias. Bueno, el compañero entonces nos ha ayudado, Mariana, con la traducción de estos verbos. ¿Podría volver a repetir, por favor? Me acuerdo de una. Bueno, me acuerdo que decía bailando. Ok. Dancing. Jugando. Jugando no hay. Perdón. Caminando. Ok, perfecto. Me acuerdo comiendo. Cantando.
Gracias. Nicolás Dávila, ¿me recuerda por favor la traducción de estos verbos? Ya, profe, la primera es riendo, bailando, saltando, caminando, bebiendo, tomando, comiendo. Esta no me acuerdo muy bien, espérame, no me diga. No me acuerdo de la otra. Cantando, entonces la otra es hablando y escribiendo. Escribiendo, muy bien, muchas gracias chicos. Eso es el deber que ustedes van a realizar la próxima clase. Gracias por su atención, gracias por su participación y hoy avancé a terminar pronto la clase chicos. Si no tienen de pronto alguna pregunta, pueden retirarse al lunch, al receso. Ay, sí, Ay, qué chévere, Licen, gracias. Chicos, cuídense. Gracias, mucho. licenciado. Gracias. Gracias, Liz, buen provecho. Gracias. Cuando ustedes se despiden, es la mayor participación que yo tengo. Sí. Ya sabe, nuestro grupo, súper unido. Disculpen, no,